Estimados telespectadores, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta séptima temporada de Más Conocimiento estamos conversando con investigadores de la Mesa Temática Envejecimiento de la Red de Universidades del Estado de Chile. En este capítulo vamos a conversar con dos interesantes invitados. Vamos a hablar de fragilidad en el adulto mayor y también vamos a hablar del proceso biológico del envejecimiento. Para conocer más sobre esto, acompáñanos en Más Conocimiento. Estimados telespectadores, las personas mayores pueden perder algunas de sus capacidades físicas, cognitivas, de los sentidos. ¿Cómo poder cuantificar y modificar estos deterioros? Para conocer algo más sobre eso, vamos a conversar con la doctora Carmen Luz Muñoz. Ella es enfermera, además es doctora en enfermería y es académica de la Escuela o del Departamento de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud y de los Alimentos de la Universidad del Biobío. Su línea de investigación es la calidad de vida relacionada con la salud y ha participado en varios proyectos de investigación y tiene publicaciones de tipo científica de nivel internacional. Coordina el grupo de investigación, le llamamos el núcleo de investigación de la Mesa Temática de Envejecimiento, específicamente el núcleo de determinantes sociales. Carmen Luz, gracias por aceptar la invitación de Campus TV. Muy buenas tardes, Iván. Muchas gracias a ti por invitarme a participar de esta nueva temporada de Más Conocimiento. Bien, ahora vamos a conversar sobre los temas que tú manejas y siempre pensando en los telespectadores, es decir, aspectos que no sean muy técnicos, y si aparece alguna palabra que yo crea que no se entienda, te voy a pedir que la expliques. ¿Te parece? ¿Ya? Perfecto. Las personas mayores pueden sufrir algunas limitaciones de tipo funcional, que entiendo que a nivel de adultos mayores es un tema importante. ¿Qué tipo de limitaciones pueden sentir, pueden sufrir ellos? Sí, mira, Iván, este es un concepto muy interesante que que surge en la década del 60 aproximadamente, a través del modelo de discapacidad de Nagy. Sin embargo, cobra mayor relevancia en la década de los 80 cuando aparecen los test objetivos de desempeño físico. Y cuando hablamos de limitaciones funcionales, estamos hablando de restricciones en el desempeño del organismo de una persona como un todo, y este desempeño es el que le permite realizar las actividades de la vida diaria, ya como por ejemplo, y aquí especialmente cobra especial relevancia la movilidad de las extremidades inferiores. Ya. Ahora, estos deterioros, en este caso de tipo físico, movilidad, como dices tú, lo sufren hombres y mujeres por igual, si uno considera más o menos la misma edad. Sí, a ver, si bien es cierto, a mayor edad, mayor son las limitaciones funcionales, hay diferencias entre hombres y mujeres. Ya generalmente el deterioro es mayor en las mujeres que en los hombres. Hay estudios que señalan que en el grupo de mujeres de 65 años, la prevalencia de limitaciones funcionales es en torno a un 20%, y este porcentaje aumenta significativamente en el grupo de mayor de 80 años, alcanzando aproximadamente un 60% de prevalencia. Un porcentaje altísimo. Oye, Así es. Claro, siendo un porcentaje alto pasa a ser preocupante y seguramente complica el día a día de esos adultos mayores y, por cierto, también a quienes le cuidan o a los familiares. ¿Cómo sería posible prevenir estas alteraciones o alguna de estas alteraciones con cierto tiempo antes, me imagino? Sí, Iván, y esto es un aspecto súper importante, porque fíjate que si nosotros pensamos en este proceso de discapacidad, en donde las limitaciones funcionales están previas a la discapacidad, se podría intervenir para prevenir, incluso tratar la progresión de estas limitaciones. ¿Y qué se puede hacer? La verdad que aquí los dos pilares fundamentales
son la actividad física por un lado, en donde, tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud, es importante que las personas de 60 años y más al menos realicen 150 minutos de ejercicios semanales, es decir, lo ideal es que sea media hora diaria de actividad física moderada, y también donde la nutrición también tiene un rol bastante importante, donde destacan, por ejemplo, el consumo de frutas, de verduras, de carnes blancas, ya el aumento del consumo de legumbres, que tienen un rol importante en la prevención del aumento de estas limitaciones funcionales. O sea, aparecen estos dos ejes centrales, actividad física y alimentación adecuada, como elementos fundamentales para, voy a decir, un envejecer más saludable. Así es. Lo mismo que sucede con la fragilidad, que también son dos de los pilares fundamentales en el tratamiento de los adultos mayores frágiles. Y a propósito de fragilidad y discapacidad, alteraciones o dificultad para el movimiento, que están todos ahí como se entrecruzan, ¿verdad? Sí. ¿Existen algunas formas de medición? Tú dijiste que había una fecha en la cual ya se empezaron a realizar escalas o mediciones para poder, voy a decir, medir los niveles de dificultad que existen en las personas mayores. Sí, efectivamente. Y esto es lo interesante, porque como te comentaba anteriormente, a partir de los años 80, cuando se empieza a estudiar más profundamente este espectro de la funcionalidad, en donde las limitaciones funcionales aparecen como un estadio previo a la discapacidad, surgen las llamadas medidas objetivas de desempeño físico, que tienen la gran ventaja que evalúan a la persona realizando la tarea. Y dentro de estas, las que han sido objeto de mayor estudio en la literatura son sin lugar a dudas los test de velocidad de la marcha, ¿ya? Que es un importante predictor de discapacidad. En términos generales, esa velocidad de la marcha, ¿cómo se mide? Así, muy simple, sin los detalles. Sí. Es muy simple, la distancia más utilizada son 4 metros, y este test es parte de una batería de desempeño físico que se conoce como batería breve de desempeño físico, que se desarrolló por la época del 90-94 en Estados Unidos, por el grupo de Jack Guralnick, y que se compone de 3 tests. Un test de equilibrio, un test de velocidad de la marcha sobre una distancia de 4 metros, en donde se le pide a la persona que camine su velocidad normal 2 veces y se registra el tiempo más rápido, ¿ya? Cuando se demora menos en recorrer estos 4 metros. Y también hay un test que también se está utilizando mucho, que es el test de la silla, que es levantarse y sentarse de una silla tan rápidamente como la persona pueda durante 5 veces. ¿Ya? Y estos tests que nos permiten determinar limitaciones funcionales, que como te señalaba, es previo a la discapacidad, nos va a permitir pesquisar qué personas pueden ser susceptibles de intervenciones para prevenir precisamente que desarrollen discapacidad. Y esas, imaginemos que pongamos una situación, voy a decir, adecuada, es decir, que están las instancias para que sean pesquisables estas situaciones, que en la realidad no siempre están las situaciones, pero pongamos una situación ideal, que se pesquisan. ¿Qué tipo de intervenciones aproximadamente podrían recibir estas personas? Bueno, es muy importante, puesto que precisamente las limitaciones funcionales están relacionadas con la movilidad de las extremidades inferiores, realizar un programa de ejercicio físico que mejore la aptitud física. Y aquí, ¿a dónde se tiene que enfocar? Especialmente a los temas de resistencia, de flexibilidad, que son fundamentales para que las personas no pierdan ni fuerza ni masa muscular, porque recordemos que es una característica de las personas mayores que en los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento se pierde masa, se pierde fuerza, y esto finalmente puede traducirse en un estado patológico como es la sarcopenia, que también es quizás el principal causante de lo que es la fragilidad en las personas mayores. Mira, a propósito que mencionaste fragilidad, este síndrome de fragilidad, ¿cómo se le puede definir o cuáles son las características o los criterios que definen una fragilidad en las personas mayores? Sí, existen, la verdad que ha sido un concepto que
ha tenido varias definiciones en realidad, pero sin lugar a dudas una de las últimas es, como tú bien señalas, un síndrome médico que se caracteriza porque hay pérdida de fuerza y resistencia y también hay una disminución fisiológica que predispone a que estas personas mayores puedan producir, o sea, o puedan desarrollar dependencia e incluso fallecer. El año 2001 se estableció Linda Fry estableció un fenotipo de la fragilidad en donde destacó 5 aspectos importantes. Dentro de esto yo destacaría 2 que son bastante objetivos, que tiene que ver con la disminución de la velocidad de la marcha y con la debilidad muscular, donde la fuerza de agarre es un importante indicador de fragilidad. Sí, como tú bien decías, en esa escala, que la ubico de que se trata, existen algunos criterios que son más difíciles de medir objetivamente, digámoslo. Pero esos 2 que tú mencionaste son sin duda que los más objetivos. Y ese fuerza de agarre, ¿tú sabes cómo se le mide la fuerza a un adulto mayor? Sí, con un dinamómetro sentada, el adulto mayor está sentado, con el brazo en ángulo de 90 grados, ya sin apoyarlo, y se utiliza un equipo que se conoce dinamómetro y que te permite determinar la cantidad de fuerza en kilos que el adulto mayor es capaz de presionar. Ese dinamómetro, la persona tiene que apretar algún aparato. Apretar un aparato para que pueda, exactamente, con toda su fuerza. Ya. ¿Y existe uno podría adivinar que sí, pero de igual manera un especialista desearía que lo comentara. ¿Qué relación existe entre fragilidad y discapacidad? Ya, en este, podríamos hablar de espectro de funcionalidad. La fragilidad estaría previo a la discapacidad, y es muy relevante porque está muy relacionado con lo que te comentaba anteriormente cuando hablábamos de limitaciones funcionales. Fíjate qué interesante, porque las limitaciones funcionales precisamente se evalúan con un test de velocidad de andar, y la fragilidad también se puede medir con un test de velocidad. ¿Ya? Y la fragilidad... Al menos uno de los criterios, al menos de fragilidad, tiene que ver con el caminar. Exactamente, así es. Y como está previo a la discapacidad, si nosotros somos capaces de pesquisar a nuestros adultos mayores en estos estados de prefragilidad o fragilidad, podríamos intervenirlos precisamente para evitar que desarrollen discapacidad, es decir, la imposibilidad de poder desempeñar un rol social o dependencia, requerir la ayuda de otra persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria e incluso fallecer. Carmen Luz, yo sé que tú tienes experiencia en tu calidad de enfermera, pero además en el área en que te desenvuelves en estos temas. A nivel de consultorio, tú conoces cómo funcionan los grupos de adultos mayores, qué tipo de profesionales atienden a los pacientes y le hacen ciertas intervenciones. ¿Cómo funciona en un CEFAM? Esa es la idea que quiero que la desarrolle un poco. Sí. Imaginémonos en un CEFAM en tu ciudad, en la sede, donde está, en el campus donde está la Universidad de Bío Bío, en este caso en Chillán, y ahí existen CEFAM, para quienes no conocen el concepto, es los típicos le llamábamos consultorios de salud primaria, y allí cómo funcionan, cómo se atienden a los adultos mayores y evalúan su condición de discapacidad, de fragilidad o el concepto que utilicen allí. Sí, mira, a través del programa del adulto mayor existe el examen de medicina preventiva del adulto mayor, que dentro de este se encuentra el examen de funcionalidad, el EFAM. ¿Ya? Este EFAM es un instrumento cuyo objetivo es detectar precozmente personas que estén en riesgo de discapacidad. Es un predictor de la funcionalidad de las personas mayores. ¿Ya? Y me impresiona que su origen es muy similar, o la idea similar es una valoración geriátrica integral en realidad, como un instrumento multidimensional de diagnóstico, en donde existen una serie de instrumentos que miden tanto
dependencia en actividades básicas de la vida diaria, el riesgo de caídas a través de la estación unipodal o a través del Time Up and Go Test. También mide funcionamiento cognitivo a través del Mini-Mental, sintomatología depresiva a través de la GDS. Es decir, son una serie de instrumentos cuyo objetivo es determinar áreas en donde el adulto mayor requiere ser intervenido. Y esas, perdona que te interrumpa, Carmelo, lo pregunto porque yo sé que tú sabes del tema. Estas mediciones y preguntas seguramente deben ser. ¿Sí? ¿La realiza un enfermero, un kinesiólogo, el médico? ¿Quién hace esto? A ver, actualmente las realizan los enfermeros. Las enfermeras son las encargadas de realizar este FAM, este examen de funcionalidad del adulto mayor. ¿Cuánto Son responsabilidad de enfermería. Imagínate que una enfermera o un enfermero le llega a un adulto mayor y le va a realizar esta medición del FAM. ¿Cuánto tiempo aproximadamente demora en aplicarle estos distintos tests? Algunas serán preguntas, encuestas, otras serán mediciones. Sí, aproximadamente entre 45 minutos y 1 hora es lo que suele tardar con cada una de estas evaluaciones, porque en realidad es una evaluación bastante exhaustiva. Sin embargo, aquí van, a mí siempre, yo pienso que esto requiere una reestructuración. ¿Y por qué soy partidaria de repensar el EFAM? Puesto que si se diseña como un instrumento de valoración geriátrica integral, que es un concepto hacia donde deberíamos nosotros ir avanzando, quizás no es necesario que todos los adultos mayores de 65 años y más se les realice la valoración geriátrica completa. Me explico. Este instrumento de valoración geriátrica en su origen es un instrumento de diagnóstico para poder establecer un plan de tratamiento y monitoreo, ¿ya? Pero quizás utilizando un test de cribado, como por ejemplo un test de velocidad de la marcha, incluso el test de la silla, ¿ya? Aquellos adultos mayores que no tengan ningún tipo de limitaciones funcionales, quizás no es necesario el que se realice la valoración geriátrica completa. O sea, tú estás planteando tal vez un método así, como dices tú, un cribado o un método de screening, un tamizaje. Exacto. Y si las primeras pruebas están correctas, pasa el siguiente, digamos, un poco para hacer el test un poco más breve, en otras palabras, ¿no? Exactamente, porque se optimizaría el tiempo, se optimizarían los recursos, que es un tema muy importante a nivel de atención primaria de salud y con la carga que ya tienen los profesionales en atención primaria, porque además, Iván, fíjate que la evaluación de la capacidad funcional es una pirámide. ¿Ya? Si nosotros pensamos en una pirámide, en el vértice vamos a encontrar las actividades avanzadas de la vida diaria, que son aquellas actividades que les permiten a las personas hacer uso de su tiempo libre, como por ejemplo realizar actividad física, como por ejemplo asistir a grupos organizados de la comunidad, hacer viajes, etc. En el centro encontramos las actividades instrumentales de la vida diaria, que son aquellas actividades que le permiten a la persona manejarse de manera independiente. Por ejemplo, el uso del dinero, el uso del teléfono, ya el manejo de sus medicamentos, y en la base encontramos las actividades básicas de la vida diaria, que son aquellas actividades esenciales para vivir. Por tanto, y si esto es jerárquico, una persona, un adulto mayor que sea capaz o que realice actividad física regular, que asista a grupos organizados de la comunidad, va a realizar todas las actividades que están por debajo de las actividades avanzadas. ¿Ya? Por tanto, si una persona hace actividad física, no tendría mucho sentido que nosotros preguntemos por las actividades instrumentales y mucho menos por las básicas, porque si alguien tiene necesidad de ayuda en las actividades básicas, debajo de eso se encuentran las funciones vegetativas como respirar, la presión arterial, por tanto ya no podríamos ni siquiera intervenir a una persona que es dependiente en actividades básicas de la vida diaria. Ya. Mira, qué interesante. Esta última parte me quise preguntártela porque yo sé que tú has estado allí en los CEFAM y conoces el detalle de cómo eso funciona. Así que, según tú, requiere una reestructuración eso.
Sí, yo creo, estoy convencida de que efectivamente es así. La evidencia de los estudios así lo demuestra. Los estudios de fragilidad que se han realizado como predictores de discapacidad también reconocen el valor que tienen pruebas sencillas de utilizar, como el test de velocidad de andar, como la fuerza de las piernas, como el uso del dinamómetro, que sin lugar a dudas aquellos que lo requieran sean objeto de una valoración geriátrica integral, pero con el concepto de valoración geriátrica integral, con un equipo interdisciplinario, y fíjate lo que estoy diciendo, no multidisciplinario, es decir, donde todos los integrantes del equipo de salud trabajen activamente con este adulto mayor de manera individual, ¿ya? Y enfocado en aquellas áreas que requieran ser intervenidas. Hay a propósito de la escala de fragilidad, hay una escala que, bueno, que tú que estudiaste en España, pero bueno, la escala salió más recientemente, ¿ya? Salió, la verdad es que la publicaron a comienzo de año, se llama, el año antepasado habían publicado la llamada escala FTS-12, y ahora hicieron, ¿ya? A propósito de que era muy larga la escala, ¿ya? ¿Ya? Hicieron un abreviado y que cumplía el mismo propósito, se le llama FTS-5, y lo desarrolló un grupo de españoles, y tiene la particularidad de que puede predecir, dependiendo del nivel que salga en la escala, el predecir las posibilidades de que la persona sufra caída en el año siguiente, sufra caída, hospitalizaciones o muerte, dependiendo del score, del número que le salga en la escala. Y por lo tanto, a propósito de lo que tú mencionabas, la posibilidad de revertir, poder intervenir antes de que sea tarde, ¿ya? Exactamente. Así es. Carmen Luz, a mí me gustaría que hacia el final de nuestra conversación pudieses hacer alguna recomendación a los adultos mayores, de tal forma que puedan prevenir, ¿ya? Y eventualmente, sí, prevenir, frenar esta fragilidad que puede llegar en un alto porcentaje. En estos momentos en Chile hay cerca del 20%, por lo menos en el Maule, cerca del 20%, en otras partes de Chile un poco menos, de fragilidad, de personas adultas mayores frágiles. Sí. Y como tú dijiste, podrían pasar a la dependencia si esto no se interviene. ¿Qué recomendaciones tú darías? Sí, en primer lugar, sabemos que estamos en un periodo complejo como país, por tanto, esto aún ha significado un mayor confinamiento, incluso cuarentena para nuestros adultos mayores, que son a quienes que tenemos que proteger más por lo vulnerable que están frente a esta situación de pandemia en la cual nos encontramos. Sin embargo, creo que precisamente esta situación de confinamiento aumenta el riesgo que los adultos mayores aún pierdan más masa y fuerza muscular, lo que aún va a predisponer a posiblemente agravar estos cuadros de fragilidad. Por tanto, si bien es cierto, nosotros como recomendaciones, creo que incluso estando confinados, hay ejercicios que son muy simples de realizar, como por ejemplo el cruzar los brazos y levantarse y sentarse de una silla durante 10 veces, ejercicios de extensión y flexión de las rodillas, apoyarse en una silla y levantarse en puntillas, por ejemplo, que mejora mucho el equilibrio. Son ejercicios que son muy simples de realizar y que cualquier adulto mayor, aunque no disponga de un espacio muy amplio, los puede realizar. Lo importante es que sea sistemático a la hora de planificar las actividades del día a día. También es muy importante, Iván, la alimentación, ¿ya? En donde, como mencionaba anteriormente, la alimentación, el consumo de frutas, de verduras, de legumbres, ya de carnes blancas, es fundamental para un aporte proteico adicional para evitar que precisamente se pierda mayor cantidad de masa muscular. La salud cognitiva es muy importante a través de la lectura, a través de hacer puzzles, crucigramas, cosas también que son simples y que ayudan a proteger el funcionamiento cognitivo, que también es un importante predictor de limitaciones funcionales, de discapacidad. Y también me voy a atrever a recomendar un aspecto muy importante, Iván, que es la espiritualidad. Y cuando hablo de espiritualidad no estoy hablando de religión, sino que estoy hablando de la capacidad que debemos tener, tanto las personas mayores
como toda la población en general, de ser capaz de encontrar un sentido y un propósito a la vida, incluso en esta situación tan compleja que estamos viviendo como país. Así que lo más importante ahora es que todos nos cuidemos para que podamos afrontar unidos esta compleja situación. Bien. Muchas gracias, Carmen Luz. Doctora Carmen Luz Muñoz, de la Universidad del Bío Bío. Te agradecemos, Carmen Luz, el hecho que haya aceptado conversar con nosotros en el programa Más Conocimiento de Campus TV. Muchas gracias a ti, Iván, nuevamente por invitarme a participar y ser parte de este maravilloso programa que sin lugar a duda va a ser un aporte para nuestras personas mayores. Así que muchísimas gracias. Gracias. Estimados telespectadores, ha sido una grata conversación e interesante conversación con la doctora Carmen Luz Muñoz de la Universidad del Bío Bío. Y a ustedes les solicitamos esperar unos segundos para luego conversar con un importante investigador a nivel nacional, sobre otro tema, por cierto. Estimados telespectadores, en el mundo hay 5 lugares donde existe una mayor proporción de centenarios. Se les llama zonas azules. Estas son las islas de Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, Loma Linda en California, Estados Unidos, Icaria en Grecia, Nicoya en Costa Rica. ¿Qué pasará allí? ¿Por qué estas personas, por qué en esos lugares la gente tiene más edad como promedio? Bueno, para conocer algo más sobre el envejecimiento celular, sobre el proceso de envejecimiento de las personas, vamos a conversar con el doctor Cristian González Viló. Él es bioquímico de profesión, doctor en ciencias, mención biología celular y molecular, es profesor titular del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias y además del Departamento de Neurociencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es profesor adjunto en el Instituto Bach de Estados Unidos, es un instituto que estudia envejecimiento propiamente tal, es presidente de la Sociedad Chilena de Neurociencias y un elemento muy importante, un cargo que tiene ya desde 5 años, que es director del Centro Gerociencias, Salud Mental y Metabolismo. Cristian, gracias por aceptar nuestra invitación al programa Más Conocimiento de Campus TV, y como creo que ya te he explicado, en esta temporada estamos conversando con investigadores de la mesa temática Envejecimiento de la red de universidades estatales. Gracias por la invitación, Iván, un gusto compartir contigo, aunque sea de manera remota. Bien, Cristian, el envejecimiento es un proceso, hasta donde yo sé, irreversible, ¿ya? Pero unos envejecen mejor que otros, ¿ya? Las expectativas de vida en el mundo son del orden de los 71 años, en Chile del orden de los 80, las mujeres un poquito más que los hombres, pero como promedio 80 años, ¿ya? Pero antes de comenzar a hablar del envejecimiento de las personas, y seguramente en algún momento vamos a meternos en el envejecimiento de las células, ¿ya? Me gustaría que nos comentaras algo sobre el centro que diriges, que es un centro dedicado a envejecimiento, el GERO, ¿ya? ¿Cómo surge? ¿Qué universidades participan? ¿Qué líneas de trabajo? Y algunos resultados. Básicamente eso, a modo de resumen. Sí, perfecto, gracias. GERO es un centro que está financiado por el programa FONDAP. El programa FONDAP es un programa de áreas prioritarias en el país, que en el fondo define investigación no por curiosidad, sino por misión. Por lo tanto, en los programas que son de investigación por misión, es el Estado quien identifica ciertos problemas que le parecen que son relevantes para el país y coloca financiación para hacer que los científicos en el país puedan trabajar en algunos aspectos de estos problemas que el Estado anticipa que son de interés para Chile. Y dentro del programa de áreas prioritarias, por lo tanto, emerge el envejecimiento de la población como una área prioritaria,
tal como dijiste tú, tenemos expectativas de vida que están en torno a los 80 años, y por lo tanto se llamó el año 2015 a una propuesta para desarrollar o crear un centro de investigación en envejecimiento en el país, propuesta que finalmente nos adjudicamos nosotros, que somos un grupo de investigadores que tenemos un perfil mixto. Tenemos nosotros en GERO 3 programas principales de investigación. En el primer programa de investigación participan investigadores clínicos, es decir, gente que está haciendo un estudio utilizando pacientes, individuos humanos, un estudio de cohorte, una cohorte longitudinal, que en principio iba a durar de 3 a 4 años, pero que ahora estamos pensando que va a durar aproximadamente 7 a 8 años en el estudio longitudinal. Es un grupo de 300 voluntarios chilenos, gente que tiene más de 70 años y que se atiende en el sistema público de salud, y vamos a acompañar a estos individuos a lo largo de 7 años, porque sabemos que desafortunadamente un grupo de ellos van a desarrollar demencias, que es una enfermedad asociada al envejecimiento. Y sabemos que otro grupo no la va a desarrollar, entonces lo que queremos hacer es tratar de entender, en primer lugar, cómo está envejeciendo la población chilena utilizando esta muestra, y segundo, queremos entender qué es lo que tienen en común aquellas personas que van a desarrollar patologías de neurodegeneración asociadas al envejecimiento, y qué tienen en común aquellos que no van a desarrollar patologías. Por lo tanto, ese es uno de los grandes programas de investigación dentro de GERO, que es el programa clínico y que está liderado por Andreas Lachevsky de la Universidad de Chile. En segundo término, tenemos un programa que es el que llamamos el programa preclínico. Y en este programa preclínico somos investigadores de diferentes facultades de la Universidad de Chile y de la Universidad Mayor también, que es la otra institución patrocinante de este centro, que estamos estudiando diferentes aspectos relacionados con la biología del envejecimiento, y para ello utilizamos modelos animales. Por eso es un programa que es preclínico. Actualmente, cuando nosotros postulamos este proyecto, teníamos simplemente investigación utilizando modelos murinos, ratones principalmente, para el estudio del envejecimiento. Sin embargo, después de 5 años hemos iniciado el estudio con 2 modelos adicionales, y en el centro tenemos actualmente estudios no solamente en ratones, sino además en mosca, en Drosophila melanogaster, y en un pez que es un vertebrado que se llama killifish, Notobranchius furseri, que tiene una gracia, y es que es un pez que tiene un ciclo de vida que es relativamente corto. La mayoría de los estudios que se hacían en el país antes de GERO utilizaban zebrafish, que es la variedad de peces más utilizada en investigación en biología, pero zebrafish tiene un problema, y es que tiene una vida promedio que se acerca a los 2 años, se parece mucho a lo que vive un ratón. Por lo tanto, estudiar envejecimiento en organismos que tienen ciclos de vida tan largos siempre es un desafío, porque los experimentos evidentemente toman mucho tiempo. Y es por eso que una de las metas que nosotros nos impusimos cuando comenzamos con GERO era tener un modelo de vertebrados que tuviese periodos de vida más cortos, y esto es lo que ha desarrollado principalmente el grupo de Miguel Concha en la Universidad de Chile, que ha puesto a punto en el primer laboratorio de killifish que está actualmente disponible para los investigadores de GERO, y de esta forma podemos estudiar en un modelo que, siendo vertebrado, tiene periodos de vida más cortos. Y el tercer programa de investigación es un programa que nosotros le denominamos el programa de intervenciones, y en el fondo es un programa que al momento de diseñar el proyecto no teníamos ahí realmente definido qué es lo que iba a entrar, pero sí sabíamos que necesitábamos tener un programa de intervenciones, entre otras cosas porque lo que estamos aprendiendo en el programa preclínico, utilizando modelos animales respecto de la biología del envejecimiento, pensamos que aquellas cosas que aprendamos en este programa pueden servir para ser aplicadas en estudios en humanos. Y lo que estamos aprendiendo en el estudio de cohorte, que es el estudio que está liderando el programa clínico, también nos puede dar ciertas luces respecto de qué preguntas o qué nuevas hipótesis podríamos construir utilizando modelos animales para entender mejor el envejecimiento. Por lo tanto, el programa de intervenciones es un programa que se nutre de los hallazgos originados en los programas clínico y preclínico,
y tiene como finalidad última el poder desarrollar en el mediano plazo o en el mediano largo plazo intervenciones que podamos aplicar en la población chilena de modo de favorecer que nuestros compatriotas envejezcan en mejores condiciones. Y ese es el tercer programa de investigación. Oh, muy interesante el resumen. Como que te lo sabes así, lo tienes muy bien estructuradita la respuesta. ¿Eh? Bueno, como director de Gero, me parece muy bien. Oye, Cristian, avancemos ahora en preguntas concretamente de envejecimiento. Si uno habla de envejecimiento, habla de senescencia, pero ¿cómo podríamos definir envejecimiento? Yo diría que la definición que más se acerca a la realidad es que el envejecimiento no es ni más ni menos que la pérdida de la capacidad de los organismos de poder lidiar con los estímulos externos que los sacan del equilibrio, estímulos que son nocivos. Yo creo que esta idea es mucho más sencilla de entender cuando uno piensa los efectos que tiene sobre un organismo, por ejemplo, una cirugía. No es lo mismo cuando uno se somete a una cirugía a los 20 años que cuando se somete a una cirugía a los 80 años. La diferencia es que la capacidad que tiene de recuperarse el organismo que es sometido al estrés asociado a una cirugía es mucho más importante cuando uno tiene 20 años que cuando tiene 80 años, entre otras cosas porque aparentemente la forma como envejecemos guarda mucha relación con mantener nuestro vigor y todas nuestras propiedades, principalmente para asegurar la reproducción, y una vez que ya pasa la edad reproductiva, aparentemente toda la energía que se utilizó en mantener el sistema con un gran vigor y con una gran resiliencia para soportar los estímulos nocivos que puedan venir desde el exterior, ya empieza a decaer, entre otras cosas porque ya la perpetuación de la especie ya se aseguró. Por lo tanto, desde esa perspectiva yo diría que el envejecimiento, simplemente recapitulando, la idea es una pérdida de capacidades funcionales que nos permiten lidiar y gestionar estímulos externos que pueden ser dañinos o que pueden sacarnos del equilibrio. Cristian, y esto estaría, voy a decir, programado en el ADN humano, porque he escuchado por allí, y creo que fue en una presentación tuya, que alguien había hecho un cálculo que la máxima edad, en las mejores condiciones posibles, podía ser 120 años, ¿ya? O por allí, ¿ya? Eso significa que en el ADN hay alguna programación, en algún gen, en algún cromosoma. ¿Qué se sabe de eso? Esa es una discusión que es bien interesante, porque en estricto rigor uno podría pensar que el genoma podría traer dentro de la dotación de genes que tenemos un programa genético que controle el envejecimiento. Y durante mucho tiempo ha habido argumentos en esa dirección. De hecho, uno podría mencionar el efecto de mutaciones en un grupo de genes, que si uno muta ese grupo de genes en levaduras, en moscas, en gusanos y en ratones, las consecuencias siempre son las mismas, hay un envejecimiento acelerado. De hecho, también hay enfermedades en humanos que ocurren con un envejecimiento acelerado, hasta las progerias. Todas las progerias son enfermedades que causan un envejecimiento acelerado, lo que daría cuenta de que efectivamente podría existir un programa genético de control de cómo envejecemos. Sin embargo, hay una observación que es bien interesante, y es una observación que se inició a mediados de la década de los 80 en Suecia. Es un proyecto que duró muchísimos años, que ha tenido varias rondas de iteración, y lo que hicieron los suecos es sencillamente identificar la población de todos los gemelos univitelinos que había en Suecia y comparar cómo envejecían estos dos hermanos, que esencialmente provienen ambos del mismo embrión, digamos, del mismo embrión, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, y los resultados ahí son bien interesantes, porque al ver en un grupo grande de gemelos univitelinos la forma como envejecen, se llegó a la conclusión que el outcome, el efecto sobre cómo uno envejece, está contribuido aproximadamente en un 30% solamente por los genes, y que un 70% estaría contribuido por variables que son de tipo epigenéticas. Por lo tanto, yo diría que ese dato es fantástico, porque ese dato además es esperanzador. Me parece muy interesante, ¿eh?
además es esperanzador, porque si la forma como vamos a envejecer viniese predeterminado en el DNA que traemos en el núcleo de las células, habría poco espacio para mejorar, ¿no es cierto? Claro, es cierto. Por lo tanto, ahí hay un espacio para mejorar. Y respecto a lo que decías de los límites de la vida, eso también es un paper muy interesante, un paper que se publicó en Nature hacia finales del año 2015, que establecía simplemente mirando... Perdona, Cristian. Como estamos con los telespectadores, voy a aclarar que Nature es una de las principales revistas, de las más leídas, de las más citadas, los artículos que están allí a nivel mundial. Por favor. Sí, gracias por la aclaración. Bueno, sí, el artículo al que quiero hacer referencia, que se publicó hacia fines del 2015, es un artículo que se hizo simplemente considerando variables epidemiológicas que colectaron los datos de expectativas de vida y el cambio de la tendencia de expectativas de vida en alrededor de 30 países. Y estos 30 países incluían países, por supuesto, de la antigua Europa, pero también países de América, que tienen una cultura que es más reciente, y esencialmente los investigadores tomaron todos aquellos datos en donde se han colectado datos epidemiológicos de expectativa de vida durante un tiempo grande. Y la conclusión fue bien interesante, y es que se vio que hasta comienzos de la década de los 2000 aproximadamente, es decir, hasta inicios del siglo XXI, la tendencia en expectativa de vida fue en aumento franco todo el tiempo. Pero llega un momento en donde uno mira que esta expectativa de vida empieza a frenar su pendiente y que en algunos sitios empezó a revertirse. Entonces es una curva que va creciendo y luego una curva que empieza a decrecer. Entonces lo que hicieron estos investigadores es simplemente calcular el punto donde se intersectaban la curva que crece con la curva que empieza a bajar y ver qué edad correspondía a eso. Y esa edad aproximadamente 115 años, y por lo tanto ese paper es un paper que de nuevo fue muy debatido, porque ese paper establecía que había un límite para la edad que los humanos podíamos tener y que era de 115 años. Evidentemente la discusión está abierta y posiblemente es mucho más larga de lo que pueda durar este programa, pero hay un amplio debate respecto de si existe un límite, primero, que si existe un límite para la vida de los humanos, porque hay posiciones tan extremas como personas que creen que los humanos podríamos llegar a ser inmortales, investigadores en envejecimiento que afirman eso, y hay otros que afirman que no, que hay una limitación biológica y que esa limitación biológica podría estar más o menos en torno a esta edad que estamos discutiendo, 115, 120 años. De hecho, si uno mira la persona más longeva que ha habido en la historia de la humanidad, que es Jeanne Calment, en Francia, ella murió a los 123 años de infracción, ¿no es cierto? Pero es un caso. De hecho, centenarios existen y tenemos un número bajo de personas que son centenarios. Tenemos un número mucho más bajo de aquellos que consideramos supercentenarios, a lo mejor gente que llega hasta los 110 años y más, pero gente que pase por sobre los 110 años sobre los 110 años es muy infrecuente. Y por lo tanto, si en la historia de la humanidad podemos atestiguar de que es muy infrecuente que los humanos vivan más allá de 110 años, debiésemos aprender algo de ese dato también. Es cierto, sí. A propósito muy brevemente, a propósito de la biología, el envejecimiento y las células, he escuchado que a medida que la célula va envejeciendo, en las replicaciones celulares, se van acortando los telómeros. ¿Qué implicancia tiene eso respecto al organismo? Sí, bueno, de nuevo, es un tema súper interesante el tema de los telómeros, porque en el área de biología del envejecimiento, en los últimos años se publicaron en 2 años consecutivos, en una revista muy prestigiosa también en el campo, que se llama Cell, 2 artículos liderados por 2 consorcios, un consorcio en Europa y otro consorcio en Estados Unidos, en donde se definían los hallmarks o los pilares del envejecimiento. Es decir, cuáles son aquellas cosas que en la biología celular o cuando uno mira una célula en escala molecular, son procesos que serían relevantes para controlar la forma como envejecemos. Y más allá de que ambos artículos no presentan exactamente el mismo número, uno presenta 8 y otro 9, pero más o menos son iguales. Uno de estos es lo que se denomina la atrición de los telómeros, es decir, el acortamiento de los telómeros, que son regiones regulatorias que están en el extremo de los cromosomas y que se van acortando después de cada división celular que una célula presenta.
es un campo, el de los telómeros, que no está exento de polémica realmente, porque durante mucho tiempo se pensó que una estrategia muy eficiente para a lo mejor ralentizar o demorar los efectos, digamos, nocivos del envejecer, podría ser mantener la actividad de la telomerasa, que es la enzima que está involucrada en la síntesis de los telómeros, que son estas secuencias de DNA que están en el extremo de los cromosomas. Por diversas razones, esa estrategia ha sido puesta en cuestionamiento en los últimos años. Hay un balance y un equilibrio que es bien delicado de mantener, porque simplemente si uno pensara en un experimento, digamos, poco meditado, al decir un experimento poco meditado, uno podría pensar que si la telomerasa empieza a fallar, simplemente lo que tenemos que hacer es aumentar la actividad de la telomerasa y con eso vamos a revertir el envejecimiento. Y lo que sabemos ahora es que en células en donde la actividad de la telomerasa está exacerbada, es decir, que no la podemos controlar, esas células se vuelven células tumorales. Por lo tanto, tampoco es una receta que sea tan directamente aplicable. Lo que sabemos al día de hoy es que ha habido varios esfuerzos respecto a utilizar la longitud de los telómeros como un buen indicador de la edad biológica, que no es exactamente igual a la edad cronológica de los individuos, y ha habido algunos esfuerzos también que aparecieron en los últimos, digamos, 2 décadas de compañías, empresas, que se ofrecen el estudio de los telómeros como un indicador de la edad cronológica y que podrían estar trabajando en estrategias terapéuticas basadas en la intervención de los telómeros como estrategias que ayuden a envejecer mejor. De nuevo, es un campo que está en amplio debate. Hay 2 grupos, evidentemente, un grupo que sostiene a rajatabla que la manipulación de la telomerasa es positiva para la forma que envejecemos, y otro grupo que dice lo contrario. Solo como un aspecto llamativo, quizás, o anecdótico, o quizás no, pero revelador, es que una de las personas que descubrió la telomerasa, y que ganó el premio Nobel por eso, participó del directorio de una de estas empresas que en los últimos 20 años sugería de que la manipulación de los telómeros podría ser beneficiosa para envejecer, y que ella en los últimos años renunció a esa compañía y aparentemente ella ha decidido no seguir empujando esa idea. Sí, es significativa esa decisión. Cristian, ¿existe algún otro aspecto fisiológico? ¿Por qué esto de la telomerasa entra a nivel biológico, fisiológico? ¿Algún otro aspecto fisiológico que tú quieras destacar que ocurre durante el envejecimiento? Mira, yo diría que si uno tuviese que, en muy breves palabras, tratar de explicar qué cosas son importantes para cómo envejecemos, yo me tomaría el dato que comentamos antes, esta partición que hay entre la contribución de la genética y la epigenética, 30%, 70%, porque lo que sabemos al día de hoy es que la forma más eficiente o la forma experimental más eficiente de determinar la edad biológica de una persona, que repito, no es exactamente igual a la edad cronológica, es haciendo un análisis del perfil de metilación de los promotores en su genoma. Que esto que suena así como medio extraño, finalmente lo que estoy diciendo es que la metilación de los promotores es una de las modificaciones epigenéticas por antonomasia. Es decir, nos está indicando que efectivamente el 70% que adscribimos a la componente epigenética sobre cómo envejecemos tiene un correlato experimental. Si nosotros determinamos... Perdona, Cristian, puede que, porque además estaba en paralelo tomando alguna nota ahí, cuando dijiste metilación de promotores, de algunos promotores en particular, esa parte me la perdí. Lo que pasa es que lo que se hace para estudiar la metilación de los promotores como un regulador de lo que se denomina el reloj biológico es que se estudia un grupo grande de promotores. No es un promotor. Yeah. De hecho, hay 2 relojes epigenéticos, uno que incluye 350 genes aproximadamente y otro que incluye 180, 190, no me acuerdo exactamente los números exactos, pero es de ese orden, 300 y algo y cerca de 200. Entonces, estudiando la metilación de estos cientos de promotores, uno puede establecer si es que la edad del sujeto cronológica se acerca o no a la edad biológica con un rango o con un margen de error
que es el más certero que conocemos al día de hoy, que es del orden de 2 a 3 años de diferencia. O sea, es decir, muy cercano. un señor, que si a mí me hicieran eso, yo recientemente cumplí 51 años, quiere decir que mi reloj epigenético podría decir con un más o menos de 3 años cuán cerca está mi organismo de acercarse a la edad de 51 años, que es la que yo tengo cronológicamente. Y lo interesante de esto es que efectivamente es una aproximación que se basa en aspectos epigenéticos. Entonces, cuando uno piensa en aspectos epigenéticos, la gracia de esto... Voy a tener que interrumpirte, Cristian, porque acabas de decir aspectos epigenéticos. Yo te lo entiendo, la verdad es que te lo entiendo, pero ¿lo podrías... ¿qué es lo epigenético y lo no epigenético? Perfecto. Desde el punto de vista de los genes, digamos. Gracias. Lo epigenético emerge como oposición a lo genético. Por lo tanto, la primera definición es que lo epigenético podría ser todo aquello que no es genético. Por lo tanto, y es por eso que cuando decimos que si la genética contribuye un 30% a cómo envejecemos, la epigenética contribuye al otro 70%, hasta llegar al 100%. ¿No es cierto? Entonces, cuando hablamos de algo que es epigenético, estamos hablando de modificaciones que no afectan a la estructura de los genes, que no tienen que ver con la secuencia de DNA que tenemos en el núcleo de nuestras células. A eso hacemos referencia cuando algo es epigenético. ¿Ok? Okay. Entonces, la buena noticia del día es que si el 70% de cómo envejecemos de epigenéticas, quiere decir que las podríamos regular. Y eso yo diría que es el mensaje más importante de la biología del envejecimiento. Y es que, y tenemos pruebas todo el tiempo de que ello es así. Porque todos conocemos personas que tienen más o menos la misma edad y que hay algunos que están sumamente bien y otros que están desafortunadamente bastante peor, a pesar de tener la misma edad. Sabemos que no tienen la misma genética, eso es indudable, pero la genética entre humanos tampoco es tan variable. Dos seres humanos tienen una variabilidad uno respecto de otro que no es tan grande como para explicar diferencias aparentemente tan sustantivas en cómo se envejece. Por lo tanto, de nuevo, la diferencia entre estos dos sujetos tiene que ver con las variables epigenéticas que sugieren que nosotros podríamos simplemente modificar la forma como envejecemos, modificando nuestros hábitos. ¿Cuáles son los hábitos? Y de hecho, aquí la gente sabe mucho respecto a eso. La gente sabe que comer poco es beneficioso, que hacer ejercicio es beneficioso. Disculpe, dejemos esa partecita para unos minutos después, ¿ya? Okay. Esa parte de qué hacer con ese 70%, que es un porcentaje muy, muy relevante, muy, muy interesante. Están apareciendo cifras que, a pesar de que me dedico un poco al envejecimiento, me llaman mucho la atención positivamente el conocerlo. Y Cristian, durante el envejecimiento, y lo digo un poco en parte, lo digo a propósito de COVID, que los adultos mayores están siendo más perjudicados desde el punto de vista que las enfermedades son más graves. Durante el envejecimiento, ¿algo le pasa a la etapa ya adulta mayor al sistema inmune? Sí, indudablemente. Existe una variable biológica que se conoce hace mucho tiempo, que ocurre cuando uno envejece y que se denomina inmunosenescencia. La senescencia es un estado de vida en el ciclo celular que es una detención de la proliferación, y esta detención de la proliferación no va acompañada de la remoción de estas células. El organismo, cuando es joven y cuando es robusto, una célula que sale del ciclo celular es una célula que no puede mantenerse dividiéndose para dar origen a una nueva célula. Esa célula es posteriormente eliminada. Es eliminada por apoptosis o es eliminada por el sistema que gestiona las células que tiene que remover de un tejido de un organismo. Y eso que funciona súper bien cuando uno es más joven, deja de funcionar cuando uno empieza a envejecer, y esto es particularmente relevante en el sistema inmune. Porque el sistema inmune necesita estar produciendo permanentemente células, por ejemplo, que hagan vigilancia, que es un tipo de respuesta inmune, que es importante, pero también necesita un segundo tipo de respuesta inmune, y es que haya células que sean capaces de producir anticuerpos, es decir, producir herramientas biológicas que puedan lidiar con las infecciones. Y estos dos componentes empiezan a estar alterados a medida que envejecemos, y a eso es lo que llamamos inmunosenescencia.
Por eso es particularmente relevante y todos los años se hace la campaña de que los adultos mayores se vacunen, por ejemplo, contra la influenza. Porque la respuesta inmune que un adulto mayor puede levantar contra una infección por influenza siempre va a ser más atenuada que en un sujeto joven. Por lo tanto, en esa persona es vital poder hacer la inmunización de modo de preparar al organismo para que esté en mejores condiciones de enfrentar, si es que posiblemente luego se infecta por el virus de la influenza. Y eso explica también algunas de las consecuencias respecto del COVID-19. El COVID-19 sabemos que si uno mira la proporción de personas infectadas en el país, la proporción de personas infectadas no es proporcionalmente el grupo mayoritario, no son los mayores de 65 años, pero los mayores de 65 años sí son los que tienen las consecuencias, digamos, más nocivas después de una infección. Y eso tiene que ver con la forma como el organismo reacciona frente a una infección de este tipo, que tiene una componente inmunológica, que es lo que acabamos de describir someramente, y esta componente inmunológica se enmarca dentro de un concepto que es mucho más global, y que son los conceptos de resiliencia y fragilidad, ¿no es cierto? A medida que envejecemos, y volvemos a tu pregunta inicial, a medida que envejecemos, el organismo está menos apto para responder a las agresiones o a los estímulos nocivos que vienen desde el exterior. Eso se llama envejecer. Pero no todos envejecemos de la misma forma. Entonces, como no todos envejecemos de la misma forma, algunos permanecemos o vamos a permanecer más resilientes, es decir, nuestro sistema va a estar robusto por más tiempo que otras personas. Entonces, aquellas personas que el sistema permanece robusto durante menos tiempo se denominan como más frágiles. Y evidentemente ahí hay una consideración que es pertinente, y es que posiblemente lo que hace la diferencia en el outcome de la enfermedad de un sujeto a otro sea el nivel de fragilidad que la persona tenga. Gente que es más resiliente, más robusta, va a poder superar mejor o resistir mejor la infección con SARS-CoV-2 que personas más frágiles. Ahora, durante la etapa del envejecimiento, concretamente ya en la etapa de adulto mayor, hay ciertas enfermedades que van a aparecer, y van a aparecer, entiendo, más en quienes han hecho un envejecimiento menos saludable que otros, ¿ya? ¿Podrías mencionar algunas? A ver, yo creo que el punto que estás mencionando es pertinente, porque en el fondo la mayoría de las enfermedades más prevalentes en la actualidad en el mundo, enfermedades cardiovasculares, el cáncer, neurodegenerativas, sarcopenia, enfermedad crónica obstructiva pulmonar, diabetes y otras, todas tienen en común que su principal factor de riesgo es el envejecimiento. Sin embargo, no toda la gente que tiene más de 65 años presenta estas enfermedades. Pero mientras más envejecemos, las probabilidades de tener estas enfermedades aumentan. Y eso es exactamente lo que dice la hipótesis de la gerosciencia. La gerosciencia es una disciplina más o menos emergente en la biología, y lo que plantea la hipótesis de la gerosciencia es que si nosotros logramos retrasar las consecuencias nocivas del envejecimiento, vamos a retrasar la aparición no de una, sino de todas las enfermedades que tienen como principal factor de riesgo el envejecimiento. Por lo tanto, de nuevo, si la forma como envejecemos no depende principalmente de nuestros genes, o depende solo en un 30% de nuestros genes, las decisiones que tomamos día a día sí pueden influir en el fondo en que tengamos una predisposición a que alguna de estas enfermedades crónicas, cuyo principal factor de riesgo es el envejecer, pueda aparecer en alguno de nosotros. Y es por eso que yo diría que ser muy consciente de las decisiones que podemos tomar cada día para permanecer en mejor forma es bastante relevante, porque además es parte de una medicina o de una dimensión médica que es preventiva más que reactiva, que es algo que siempre es interesante. La medicina actual generalmente se dedica a tratar enfermedades en lugar de prevenirlas. Sí, muy interesante el principio de la gerosciencia, y por lo tanto este 70% del cual depende de nosotros, o buena parte de nosotros, nos permite mejorar la esperanza de vida, aumentar la esperanza de vida y aumentarla por sobre todo en mejores condiciones, ¿verdad? Sí, bueno, hay dos conceptos que sería súper bueno que todo el mundo los pudiese conocer permanentemente. Uno es la expectativa de vida, que en inglés se denomina el lifespan, es decir, cuánto tiempo transcurre desde que uno nace hasta que uno muere. Y luego hay un segundo concepto,
que hace referencia a la expectativa de vida sana, que en inglés se denomina health span. Y en el fondo es exactamente cuánto tiempo pasa desde que nacemos hasta que nos enfermamos crónicamente. Entonces, cuando uno tiene diabetes, eso es una enfermedad crónica. Cuando uno tiene una enfermedad cardiovascular de base, eso es una enfermedad crónica. Cuando uno tiene cáncer, es una enfermedad crónica. Cuando uno tiene Alzheimer, es una enfermedad crónica, y así. Por lo tanto, desde esa perspectiva, cuando empieza alguna de estas enfermedades crónicas, es que ahí hasta ahí llegó el health span. Y lo que sabemos es que, evidentemente, mientras más logremos acercar el health span al lifespan, vamos a estar en mejores condiciones. Por lo tanto, el desafío y la invitación a todo el mundo, y esto yo lo digo en todas partes donde me invitan a hablar, es que los que estamos trabajando en envejecimiento, no queremos que los seres humanos vivamos 200 años o 300 años. Lo que queremos, los que trabajamos en envejecimiento, es que si vamos a vivir 80 años, idealmente estemos sanos hasta los 80 años, y si no se puede, hasta los 79, y si no se puede, hasta los 78. Pero no que estemos sanos hasta los 60, y estemos desde los 60 a los 80 enfermos crónicos, y a los 80 cuando muramos hayamos estado 20 años enfermos. Por lo tanto, yo diría que ese es el desafío más importante en investigación en envejecimiento al día de hoy, es qué vamos a hacer para permitir que el health span se extienda por múltiples razones, que tienen que ver no solo con razones de salud, sino que también con razones económicas y con razones sociales. Sí. Hay razones socioeconómicas de por medio allí, sin duda. Cristian, estamos llegando al término de nuestra conversación, muy interesante conversación, debo decirlo. Se nota que estoy hablando con el director de un centro en gerociencia, la verdad que se nota. Y has tenido, yo sé, el cuidado de no ser muy técnico en el tema, porque este es para público general, pero de todas maneras ha sido muy, muy interesante. Yo te pediría, Cristian, que en esta última intervención pudieses hacer recomendaciones al público en general, desde el joven hasta el adulto mayor, de cómo podríamos acercar, qué hay que hacer, ¿ya? ¿Qué hay que hacer? Un par de tips de cómo poder vivir mejor, envejecer mejor, acercar estas dos fechas que tú mencionabas, por favor. Sí, bueno, aquí hay cosas que están en el conocimiento popular. Una es alimentarse mejor. Cuando decimos alimentarse mejor, por supuesto que sería deseable que fuese una dieta que no tuviese muchas carnes rojas, que no tuviese un gran contenido de grasa, que no tuviese un gran contenido de azúcares, pero yo diría que más relevante que limitar algún tipo de componentes, mi recomendación respecto a la alimentación sería mantener una alimentación balanceada, es decir, comer de todo en su justa medida, idealmente algo que a veces cuesta un poco por la vorágine de vida que actualmente tiene la sociedad, y es evitar los alimentos procesados. Comer en base a alimentos procesados es sumamente efectivo en términos económicos y en términos de tiempo, pero no es lo más saludable. Por lo tanto, simplemente volver a la vieja tradición de cocinar en casa, yo diría que es una muy buena recomendación, utilizando elementos frescos siempre, más que elementos procesados. Una segunda recomendación es hacer ejercicio. Hacer ejercicio es tremendamente protector para envejecer en buenas condiciones. No solamente porque mejora aspectos circulatorios, aspectos musculares, sino que además aspectos cognitivos. Un tercer elemento tiene que ver con el sueño. Dormir bien también es necesario. Un cuarto elemento es mantener una cierta actividad cognitiva. Y cuando decimos actividad cognitiva es mantener alguna ocupación, es poder utilizar el pensamiento abstracto permanentemente. Entonces uno podría sugerir que si las personas dejan de trabajar o están en sus casas y tienen la posibilidad de engancharse en actividades que sean intelectualmente desafiantes, esa es una buena idea. ¿Qué cosas son intelectualmente desafiantes y ayudarían mucho? Por ejemplo, intentar aprender un segundo idioma. No es necesario ser bilingüe, pero aprender hacer una inmersión en aprender en un segundo idioma es tremendamente protector, sobre todo para cómo funciona el cerebro en términos de la red neuronal, o aprender a tocar un instrumento musical también, porque cada cosa que nosotros nueva aprendemos a hacer genera evidentemente una transformación a nivel del circuito, la circuitería en el sistema nervioso, que es distinta de cuando simplemente volvemos a hacer algo que ya sabemos hacer.
Entonces, yo diría que una buena recomendación para permanecer activo es siempre estar buscando alguna actividad que no sea simplemente repetir lo que ya sabemos hacer, sino que aprender algo nuevo. Bien. Muchas gracias, Cristian. Doctor Cristian González Viló, director de GERO, un importante centro en el estudio del envejecimiento. Te queremos agradecer el hecho de que hayas conversado con nosotros en Más Conocimiento en el contexto de estas conversaciones de la mesa temática envejecimiento de la red de universidades estatales. Gracias, Iván, por la invitación, un gusto. Estimados telespectadores, hemos conversado hoy con dos interesantes invitados. Y hemos tratado con la doctora Carmen Luz Muñoz de la Universidad del Biobío aspectos que tienen que ver con la fragilidad de los adultos mayores, particularmente algunas disfunciones físicas, y con el doctor Cristian González Viló de la Universidad de Chile hemos hablado de la biología del envejecimiento. Él es biólogo molecular, pero ha tenido la sutileza de no entrar en lo muy técnico, pero sí entregar importantes observaciones e información sobre este proceso y cómo además podemos alargar este proceso, pero en forma saludable. No alargar la vida propiamente tal, sino que ser más saludable en esta etapa importante de la vida. A ustedes, estimados telespectadores, los invitamos a un próximo programa de Más Conocimiento.